hacemos una revisión en el impuesto general indirecto que tienen ahí, que más o menos es conocida porque la hemos publicitado, el tipo general del 6,5 al 7, volver 8 meses después del 6,5 al 7, telecomunicaciones volver del 3 al 7, las entregas eléctricas volver al 3 solo para los grandes consumidores, de manera que estarían excluidas la familia, quien tenga contratado una potencia de menos de 10 kilovatios en su domicilio no pagará nada a la entrega de energía eléctrica. Hay que decir que en el resto de España pagan el 21%. Lo digo porque a veces se nos olvida en el mundo en el que nos rodea. Y hemos incrementado del 13,5 al 15 un tipo de IGIC incrementado que está vinculado a consumos de lujo, a consumos suntuarios. Además, hacemos una revisión con criterios de progresividad del impuesto de sucesiones y donaciones. Mantenemos el sistema de donaciones y sucesiones de la empresa familiar, ese no se toca, se lleva ya una década con altas bonificaciones para mantener la actividad y la unidad de esas empresas. Es decir, que el IGIC, el año en curso, por la rebaja fiscal, y también es cierto que acompaña el enfriamiento, va a tener menos 170 millones de euros. Así que desmiento de manera categórica las mentiras, el intento de engañar a la opinión pública pensando que la gente es tonta, de que el IGIC tiene la mayor recaudación de la historia en el año 19. Eso es falso. Eso es falso. Presupuesto del año 20. El presupuesto total del año 20 serán 9.569 millones de euros, un más 8,7. Esta sería la evolución del presupuesto per cápita del capítulo 1 al 9, los 9.500 millones. Esta sería la evolución per cápita, que es el gasto no financiero, capítulo 1 a 7. Este se conforma con un límite de gasto, con las reglas fiscales en la mano, de 8.066 millones de euros. Este presupuesto crece con respecto al presupuesto vigente en un más 2,7. Una obviedad que algunos santificaban, pero que yo no lo hago. Este es el presupuesto más grande de la historia. ¿Se acuerdan de este asunto? Siempre el último presupuesto, si no hay recesión económica, es el más grande de la historia. Vamos a hablar solo de educación, que veo a Manolo Marrero allí firme. Aumentó este año 53 millones de euros, con un presupuesto de 495 millones de disponibilidad adicional. Nosotros en educación, en Quito Cultura y Deporte, 119,9, 120 millones de euros. Este presupuesto hace un esfuerzo de gasto adicional, de incremento presupuestario de educación, más del doble que el presupuesto vigente, disponiendo de menos de la mitad de los recursos disponibles que disponía el actual, poniendo en evidencia la priorización que este Gobierno hace cuando habla de proteger y mejorar los servicios públicos. Y luego está el Servicio Canario de Salud, que aumenta un 4,5%. ¿Vale? Al siguiente, Fermín. 4,5%. Aquí les vuelvo a dar un dato cuantitativo claro. El Servicio Canario de Salud aumentó en el presupuesto del 19 78 millones de euros, a pesar de que el Gobierno disponía de 495 de disponibilidad. Nosotros, con un incremento de 211, el Servicio Canario de Salud aumenta 134 millones de euros, poniendo en evidencia que la sanidad y la educación aumentan más que la media a pesar del momento y, por lo tanto, poniendo énfasis en lo que nos parece a nosotros que debe orientar las políticas de gasto público en los próximos años. Este no es el mejor año, vamos, estoy seguro, porque yo soy muy optimista, que una de las cuestiones que hemos identificado como absolutamente prioritaria para este Gobierno, que es la lucha contra la pobreza y la exclusión, y este no es el único instrumento, está el empleo, está la educación, están otros parámetros
la vivienda, etcétera, pero estamos hablando en esta prestación, aumentamos 27 millones de euros, 2 para mejorar la gestión y 25 para destinarlo a gasto en PSI versus Renta Canaria de Ciudadanía, con un incremento del más 44%. Y por lo tanto, siempre me ha gustado mucho hablar del presupuesto que afecta a la vida de la gente. Cierto es que el capítulo 8 y 9 indirectamente también afecta a la vida de la gente y es el nivel de endeudamiento que tienen las administraciones, los avales, los préstamos y demás. Y este año se produce un hecho relevante y es que hemos tenido que recurrir a préstamos para amortizar deuda que corresponde al año 20. Y frente al año 19, que tuvimos 785 millones, estoy hablando capítulo 9, primera columna, estimación año 19, 785 millones. Este año hemos pedido préstamos fundamentalmente al Fondo de Facilidad Financiera y algunos recursos propios de 1.434 millones para amortizar la deuda que en el plan corresponde para el año 20. De manera que en pasivos financieros, en los ingresos, ven ahí un incremento muy importante de 649 millones, un 82%, pero que tiene la lógica de pedir préstamos al Fondo de Facilidad Financiera para amortizar la deuda que hay que amortizar en el año 20 en el plan que existe, ¿no? De manera que, en sentido estricto, el presupuesto son los 9.569 millones de euros. Pero, como siempre, el capítulo 8 y 9 es relevante, es importante, porque la deuda forma parte de la realidad de las cosas y vamos reduciendo deuda y eso es, en sentido estricto, positivo, pero nosotros, para que nos entienda la ciudadanía, y lo decía yo cuando estaba en la oposición, debemos hablar del capítulo de 1 al 7, que es el que realmente, digamos, depende de la posición política a modificarlo. Que tengamos que pagar la deuda no quepa duda, y eso no se discute ni se negocia, esto es lo que hay y, por lo tanto, ese es el compromiso. En definitiva, un presupuesto que hace justicia a lo que comprometimos en las campañas electorales de los partidos progresistas, que es fiel reflejo de los compromisos y prioridades establecidos en el pacto que suscribimos los 4 grupos parlamentarios, que refleja las prioridades y compromisos del presidente de Canarias, que se hace en un contexto complicado internacional, español y canario, pero que hemos preferido cumplir con la norma y hoy aquí entregar en el Parlamento de Canarias el proyecto de ley para que esta Cámara empiece a analizarlo, a discutirlo, a enmendarlo y a mejorarlo para que, según la previsión del calendario del propio Parlamento, el 19 y 20 de diciembre, pues tengamos ley de presupuestos para el año 20, que insisto que es una ley suelo en la que partimos de recursos seguros, prudentes, yo creo que francamente mejorable, a poco que se estabilice la situación política española y a poco que la situación política española, las mayorías que allí se conformen, respeten nuestros derechos fiscales, económicos y sociales, que tendrán también su reflejo en esa ley y que podrán añadirse a los recursos que aquí comprometemos para mejorar la vida, la economía, el progreso, el bienestar, la sostenibilidad de Canarias, que es la razón de ser de la acción del Gobierno.